vamos a ver dos sistemas. Yo los asocié bueno, por cuestiones de tiempo, nada más. Vamos a ver serigrafía, sistema, técnica muy conocida. Perdón, no, porque estoy tratando de hacerlo pantalla completa y no... Ah, claro, así. Bien, voy a seguir con la misma clasificación para ordenarlo como veníamos. Esto es lo que significa, importante saberlo, porque de ahí viene la característica de su forma impresora, de su matriz, digamos. Viene del griego, seda, sencillo, y grafé, grafía, escribir, dibujar, como ya lo he dicho tantas veces, inclusive en las otras materias. Sencillo, imprimir imágenes por medio de una pantalla de seda o tela metálica muy fina. Esto también es importante. Yo trabajé mucho en serigrafía hace muchos años, unos cuantos, cuando era más joven que Florencia, por ejemplo, para ponerle ahí un tiempo, o sea, hace mucho tiempo. Inclusive lo de la tela metálica, que ustedes todos conocen, como si fuera la tela mosquera, digamos, o anti-mosquitos, como ustedes ven o sabrán, porque deben haber visto, tiene un tejido, digamos, que deja unos vacíos bastante grandes, pero normalmente para impresiones muy grandes se ha utilizado tela metálica. Digo muy grandes en tamaño, pues normalmente la seda como tal para hacer una pantalla de este tipo tiene un tamaño, se utilizan tamaños relativos, porque además es un textil muy delicado. Bueno, lo cuento nada más que como anécdota, es un tema muy común, una técnica que tiene ya mucho tiempo y es muy interesante. Y viene de lo que llamamos, que prácticamente se ha mantenido, a partir de dos características, el estarcido por un lado y el stencil por el otro, que son las mismas cosas, pero no tan, o sea, son parecidas en términos de construcción de la matriz. Bien, yo normalmente suelo tener por estas cuestiones de lo que es industrial y lo que es artesanal, voy a marcar y determinar las diferencias entre lo que es la serigrafía industrial, que es lo que más para realizar trabajos más masivos y demás, y lo que es la serigrafía básica, que digamos que es incluso más antigua en ese sentido, con stencil. Con el stencil es una técnica más artesanal y artística, digamos que normalmente las artes gráficas, cuando los artistas gráficos hacían sus diseños, sus producciones, estamos hablando de lo que se hizo a principios del siglo XX, los afichistas europeos como Toulouse-Lautrec, en fin, como tantos otros, hacían sus trabajos o imprimían sus trabajos y lo pensaban a partir de la técnica de la serigrafía, que es realmente muy lindo, muy interesante. Y muchos artistas plásticos también han trabajado sobre eso, porque era una de las características de los considerados técnicas de grabado en los salones de arte y demás como disciplina visual. Bien. Trabaja por permeabilidad, es decir, en realidad siempre se la ha llamado planografía, igual que al offset. Es un sistema para imprimir en plano, siempre fue así, y iba a seguir siendo así igual que el offset, solo que, digamos, se han adaptado las máquinas como para imprimir siempre sobre plano, pero no en la misma cantidad de superficie, digamos, no en la plenitud del plano. Esto ya lo vamos a ver
con algún ejemplo un poquito más adelante. Esta cuestión de permeabilidad, que no es en relieve ni es en hueco, y es sobre el plano, es que pasa tinta a través de la forma impidiendo el paso de tinta en las zonas no impresoras, por supuesto. Esta es la explicación más sencilla que podemos dar de esto. Bien, hay una técnica, digamos, como sistema muy conocido, inclusive yo supongo que más de uno de ustedes deben haber visto o deben haber pasado o deben haber tenido contacto con alguien que hace serigrafía, porque es muy difundida y es una técnica que no necesita todo un aparataje industrial realmente muy costoso, depende de lo que se quiera hacer. Bueno, en cuanto a características físicas, para compararlo con los demás sistemas, es en plano y es directo, solo que es permeable en el sentido de que la malla, la matriz, al ser un textil, tiene de un lado es donde se aloja la tinta y el otro lado, digamos, la otra cara de ese textil es la que tiene contacto. O sea, es directo, pero semi, digamos. Por lo tanto, tiene que ver con este concepto de permeabilidad, que permite el paso de la tinta, para el caso, por la característica del textil, que es la seda, que es su matriz impresora. En cuanto a las características químicas, trabaja con impregnación de tinta, por supuesto. No se suele conocer o de otro modo. Y las características mecánicas, plano contra plano, que se utiliza para imprimir superficies de determinadas dimensiones, y cilindro contra plano para imprimir formas corpóreas, normalmente con geometrías más o menos simples, pero que no son bidimensionales. Todo esto que dicho así es como, si no uno no tiene la figuración, lo vamos a ver en ejemplos más adelante. Como todos los sistemas, mostramos los esquemas básicos. Esto no es una máquina, pero casi que podría serlo, porque si hacemos una serigrafía casera, prácticamente va a contar con estos componentes, digamos. La zona de imagen, la zona de tinta, el sustrato, la racla o regleta, o, en fin, se la suele llamar así, que es con la que se extiende el entintado, digamos. La pantalla, que es la superficie, concretamente de seda, si es que es el material componente de la matriz, y el marco. Si tomamos en conjunto, y esto lo van a ver porque lo van a leer cuando ustedes busquen, googleen, van a encontrar que aparece esta palabra, chablón o jablón, a veces lo ponen con J, por cuestiones fonéticas nada más, pero es lo mismo, que se denomina a la matriz completa, que es el número 6 y 5, digamos, el marco más la malla. Eso se denomina en serigrafía el chablón. En la jerga de los serigrafistas, normalmente se suele decir, por lo menos lo de mi tiempo, no sé ahora. Yo conozco unos cuantos serigrafistas jóvenes, exalumnos y demás. Por ahí le dicen la malla, el marco o algo parecido. Pero digo, los efectos conceptuales se suele denominar a las dos cosas, chablón. La malla sigue siendo malla, porque es de tela, de seda, y el marco, bueno, puede ser de madera, puede ser por ahí metálico, normalmente se usa el de madera, salvo en las máquinas industriales más complejas. Bueno, acá tenemos un esquema un poquito más completo, porque además consta o se puede ver más o menos al instante en una sola imagen, en el cual se produce ese proceso de permeabilidad, el paso de tinta, etcétera, etcétera, sobre otro textil, digamos. Matriz textil y sustrato textil,
Se utiliza mucho para esto, pero también tiene otros usos la serigrafía sobre papeles, sobre otros sustratos. Se suele utilizar mucho en, en textiles, en este tipo de indumentaria. Ustedes lo conocen más que yo, son los usuarios de esto. Donde se ve, porque acá esto muestra las características de lo que es la película transparente, donde está grabada la forma, y fíjense las zonas donde se va a producir el pase de tinta. Acá aparece el negativo y acá aparece el positivo para hacer el traspaso, es decir, la permeabilidad de la tinta pasando sobre la matriz para transferirla al... Este también es un tipo de estampado, digamos, siempre entró dentro de las características técnicas de los estampados. Si recuerdan, las primeras, como antecedente, las primeras placas que mostrábamos en la clase. Vamos complejizando un poquito, acá vemos el esquema en corte, y en este caso imprimiendo en base, por eso le decía, imprime superficies, pero en este caso, al ser una superficie cónica, o cilíndrica o cónica, los vasos normalmente, vasos de yogur y etcétera, son cónicos, aunque levemente, pero son cónicos al fin, no son cilíndricos. Una botella de cerveza es cilíndrico. Y fíjense que imprime sobre el eje, siempre nada más que sobre el eje, digamos, en una tangente. Esa sería la explicación geométrica para el momento de la impresión. Bien, esta fíjense que está mostrando los rodamientos. Esto es plano contra cilindro, en el sentido de que lo que gira acá es el sustrato, o sea, el envase, lo que está imprimiendo en este momento. Lo que gira es casualmente eso. Siempre para pasar en este mismo lugar, en este mismo punto, tangente de ese cono o ese cilindro, es donde está imprimiendo. Después todo lo demás ya es no impreso o impreso, como figura con los colores en este lado. Este es un esquema un poquito más completo. ¿Qué se imprime en serigrafía? Mientras sea plano o mientras sea una línea, y esto lo voy a mostrar de este modo, cualquiera de estas cosas y muchas más se imprime en serigrafía. La serigrafía artística tiene estas características. Como tal, y para memoria del concepto de todos ustedes, igual que en cualquier otro sistema, cada color es una matriz, una malla, o puede ser la misma, pero hay que limpiarla, sacarle el color previo o anterior y ponerle el otro color, donde tenga la otra forma, que va a ser, qué sé yo, celeste, después la otra forma va a ser negro, etcétera, etcétera. Y en sectores se puede superponer. Digo, como serigrafía artística, los artistas trabajan sobre estas características técnicas que saben que se va a hacer así. Por lo tanto, es como todos los grabados, digamos, el original está en las 4 o 5, o la cantidad que sea, mallas donde se graba la forma que se va a transmitir al papel, por ejemplo, o a una tela. ¿Y por qué decía superficies y por qué línea? Fíjense, estas lapiceras prácticamente están impresas en una línea. Si nosotros tomamos la circunferencia, lo explico de este modo, normalmente son 6, 7 milímetros en este sentido sobre la circunferencia que la tela puede, digamos, amoldarse a ese formato. Ya después la tela no se amolda, por lo tanto se imprime normalmente solo una línea de texto, 2 líneas de texto y algún dibujo que no lleve más de esos milímetros prácticamente. Si no, hay que pasarlo por la otra máquina. Esto para imprimirlo en plano, estas lapiceras están impresas así, con una malla común, un marco y una malla común en superficie plana. Y si no, hay que pasarlo como cilindro en una otra máquina que ya en realidad ya es industrial.
La primera que menciono es casera. Bueno, en fin. Accionamiento manual. Y acá un poquito mostré los elementos que se utilizan para esto. Las tintas son al agua, normalmente porque lo que es casi como ese concepto. Digo casi porque en realidad acá no se utiliza, pero más o menos tiene la misma reacción parecida, similar a ese concepto de miscibilidad, de las sustancias oleofílicas a las hidrofílicas. En este caso, las tintas de serigrafía al agua para determinados sustratos y otras no, porque hay una variedad de tintas para serigrafía. Depende de lo que haya que imprimir. En las máquinas semiautomáticas y las automáticas ya tienen otra característica un poquito más compleja porque hay que automatizar todo el... Yo no estoy mostrando movimiento, entonces esto en un videito cualquiera se puede ver cuando usted busque una máquina serigráfica automática o semiautomática. Eso les va a salir para ver realmente los movimientos. En cuanto a los formatos, los lineales y los circulares, los tipos de máquina, en este sentido, estas máquinas circulares, estas son lineales porque tienen la malla ahí plana y tiene un recorrido en una sola dirección. En este caso el recorrido circular. Fíjense que acá se está imprimiendo el azul, después, o ya imprimieron, pero supongamos, ya imprimió el amarillo, ya imprimió el rojo, ya imprimió el azul, y el negro supuestamente, girando, y esto cada una de las mallas. Normalmente a estas máquinas se las llama calecita y viene de una cantidad que ya vamos a mostrar por agilizar el momento de la impresión, ¿no es cierto? Como dije, uno podría imprimir todos estos colores si lo va haciendo de a uno y con un solo marco, pero en realidad hay que desgrabar y volver a grabar la otra forma que va a seguir. Cuando se imprimen cantidades, que para eso están hechos estos sistemas, lógicamente es más rápido y mejor cuando más cuerpos impresores tenga, digamos. Como todos los sistemas industriales. Este es un plato grande, que normalmente es gran formato, es para imprimir afiches que más o menos tienen 1,20 por 2 metros, por 1 y pico. Son tamaños bastante grandes. Esto era un videito muy interesante que muestra estos chinitos, no lo digo peyorativamente, por favor, imprimiendo carteles. Este es un video, lo que pasa es que perdí el link. Donde acá hay 7, porque están imprimiendo afiches con 7 colores, para los cuales hay un chino con cada marco de cada color. Entonces, ahora está pasando y va a imprimir, va a posar en cada uno de los 7 sustratos que hay acá, va a imprimir un color, después pasa otro chino que va a imprimir el otro color y después pasa otro chino con otra persona, con otra malla, imprimiendo esto. Es muy interesante porque la velocidad con la que trabajan, siendo un desarrollo prácticamente manual, en este caso es muy interesante cómo han dividido cada uno con un marco imprimiendo un solo color. Un video muy gracioso, una pena porque perdí el gracioso y didáctico, porque además es económico esto. No había que comprar máquinas, solo había que tener esto que aparece acá. Bien, esta es una máquina de 6 platos, una máquina de 12 platos, son todas calecitas. Fíjense que está totalmente automatizada, la regleta tiene cada cuerpo impresor tiene todos los componentes, es decir, el chablón, la regleta, y lógicamente por acá se produce el entintado, etc. Por adentro, y va pasando uno para cada color que necesitemos.
Es un sistema realmente muy lindo, muy interesante. Y tiene una particularidad, yo no lo tengo acá, pero se los cuento. Eh, la primera revista de diseño que se hizo en Argentina, casualmente no fue en Buenos Aires, fue en Mendoza, en la Facultad de Artes y Diseño, en la ciudad de Mendoza, donde un grupo de estudiantes que ya se estaban por recibir, como saben, la primera diseñadora fue mendocina, por supuesto, ¿no? Una mujer en los años 60 y pico. Y de ahí se estableció el Día del Diseñador. Pero en este caso, en los años 80, al principio, un grupo de estudiantes y algún egresado hacían una revista que se llamaba Trama. Salieron 3 números, yo los tengo. No los tengo ahora a mano, pero realmente es muy interesante porque la tapa estaba impresa en serigrafía. ¿Con qué particularidad? Que las tintas de la serigrafía tienen o se pueden trabajar con mayor o menor densidad. O sea, ustedes vieron la densidad de un yogur, la densidad de un dulce de leche común y la densidad de un dulce de leche repostero, digamos, de más líquido a más rígido, digamos, más sólido. En este caso, las tintas de serigrafía, por ahí, en sus variedades, tienen esa capacidad y las tapas de esta revista, que estaban impresas en serigrafía, que tenían unos dibujos de Trama, la revista se llamaba Trama, al tacto tienen un relieve, a la vista y al tacto tienen un relieve, digamos, tienen una gran carga de tinta y un relieve. Realmente muy interesante porque era prácticamente un trabajo artístico muy valorado, cosa que se puede hacer. Con esta técnica tan sencilla se puede hacer. Bueno, fíjense, acá estamos mostrando serigrafía sobre vidrio. Fíjense que lo que gira es el sustrato. Siempre imprime sobre un solo eje. Hay que girar el soporte, digamos, para poder imprimir. Cosa que no es en plano porque, no es exactamente igual el funcionamiento en plano. Y cualquiera de estos productos están impresos en serigrafía. Bien. Hay mucho para contar, hay muchos videos, yo en la página ahí tengo uno para wordpress.com, en los videos hay mucho para mostrar. Bueno, ustedes lo van a buscar más rápido, pero búsquenlo sobre la base de la presentación que yo acabo de hacer o algún otro conocimiento que ustedes tengan para verificar algunas cosas e internalizar más los conceptos. Como les dije, hoy vamos a hacer serigrafía y vamos a hacer, a ver, ¿dónde estás? Perdón. Especiales. Bien, ¿qué es lo especial? Es lo que no podemos enmarcar como común, aunque sean comunes. Porque según las clasificaciones nos hicimos en hueco, en relieve, en plano, permeable. Y después hay tantos modos, tantas formas de producir o hacer reproducciones gráficas que entran dentro de los especiales, pero no tanto porque sean tan especiales como cosa no común, sino porque normalmente se suelen utilizar para terminación. Hoy día se utilizan para terminación de producto gráfico, porque no suelen ser masivos y tener la velocidad de las técnicas industriales, más allá de algunos que sí vamos a mostrar y ustedes se van a dar cuenta con qué. Bueno, estos no están enmarcados en ninguno
por eso pasó de largo la flechita, porque pueden venir de algunos, pero en realidad no lo podemos tomar así. Pero sí los dividimos al final, porque nosotros estamos trabajando sobre los analógicos, según la forma impresora. Y dentro de esto, ya hicimos una categoría distinta, que son los digitales. Yo voy a hacer alguna mención en esta oportunidad, pero después Rodrigo, creo que en la próxima clase va a tratar con más detalle los sistemas digitales, que prácticamente es lo que ya está hace mucho, ya viene, ya cada vez están reemplazando en muchas otras áreas, digamos, la impresión analógica. Pero bueno, a esos efectos los dividimos en estas dos, y hay algunos que se siguen usando, unos más, otros menos. Y más o menos, hay más, chicos. Yo les digo que hay más, pero bueno, puse algunos de estos y hay algunos que no tienen tanta difusión o importancia, y otros que sí, ya lo vamos a ver. Y en cuanto a los digitales, por accionamiento digital, porque estos siguen teniendo, estos son especiales prácticamente con matrices materiales. Y en este caso, no existen las matrices materiales, sino que son digitales, porque su forma impresora en realidad es un archivo, al cual nosotros generamos, pero no tocamos, no hay que fabricarlo de algún modo. Y en este caso, los digitales son la electrofotografía a color, la duplicadora, el plotter, inyección de tinta, el cutter plotter, pantógrafo, cutter plotter, el plotter de corte, el router, otro pantógrafo, pero para, digamos, para trabajar sobre formas más corpóreas, impresora 3D como maquetadora, moldeo entra dentro de esto también, y ya vamos a ver cuando muestre otros modos de reproducciones gráficas que va a mostrar un poquito, ilustrar un poquito lo que acabo de decir. No son todas estas, o sea, hay más que todo esto. Las más conocidas del puño seco, ya lo mencioné con la tipografía, lo que históricamente se llamó marca de agua, que se hace con una matriz metálica y trabaja por presión, no necesariamente con tinta, se puede hacer con tinta, pero no necesariamente, por eso se llama puño seco, y es un cliché tipográfico que rehunde el sustrato, digamos, con una especie de colchoncito de cartón que se pone detrás y se utiliza con la máquina tipográfica. Le pido a alguno que me devuelva lo que pregunto. Cuando yo hago alguna seña, o ustedes, además de ver la pantalla, las placas, a ustedes a mí me ven, porque yo estoy haciendo gesto y no sé si me ven. Sí, Sí, sí. se ve bien, se ve. Sí, Perfecto. algo se ve, profe. Bueno, gracias. Cuño seco. Bueno, calcografías. Hay distintas termografías, impresiones en calientes, digamos. Tenemos que hacer el hot stamping, que significa estampado en caliente. Tampografía, holografía, domes, flocker, hidrografía, etc. Vamos a mostrarlo para que ustedes. El cuño seco, fíjense que acá hay una maquinita tipográfica, se llama Minerva, es plano contra plano. Esta trabaja así, en un lado el cliché y en el otro lado el papel. El cuño seco hace estas cosas. Que acá hay un sobrerrelieve que uno lo alcanza a ver porque la matriz hundió por presión el papel, y normalmente del lado opuesto, o sea, del lado posterior, que acá no lo vemos, está el cliché, que dice embossed, qué sé yo. Y de este lado hay una planchita de cartón o algo así, para que pueda rendir por presión la maquinita. Y con esto se pueden hacer muchas cosas. Después
También en estas máquinas tipo sacas bocados también se pueden, trabajan sobre eso. Acá también esto es exactamente lo mismo, hay cuño seco porque hay un rehundido, pero también con ese mismo cliché se lo entinta y sale con color, digamos. El timbrado, es decir, los sellos eh, y aquellos sellos laqueados, digamos, como se llama, para cierta documentación. Yo no sé, la verdad no sé si se sigue utilizando eso, porque todo se ha despapelizado casi, pero bueno, lo menciono. Calcografía de distinto tipo. Esta es una, estampar imágenes en planchas metálicas. Si lo tenemos que asociar, fíjense que esto es parecido al rotograbado en el sentido de cómo era la forma impresora del rotograbado, que era un cilindro de acero que tenía un paño de cobre donde tiene grabado, lógicamente electrónico en el rotograbado. Acá es manual, pero más artístico, un trabajo más exquisito, digamos, más fino. Está haciendo exactamente lo mismo sobre una plancha de cobre. ¿Por qué? Porque el cobre es un metal relativamente blando, o sea, un metal que es posible producirle esas incisiones, cosa que en el acero sería prácticamente imposible. Después en tinta y pasado por cualquier maquinita con rodillo, se produce la transferencia. Termografías, hay varias. En ese sentido hay varios modos, pero siempre la impresión es termográfica. Los estampados se hacen aplicando calor, pero ¿por qué ponemos el hot stamping a diferencia de la termografía en general? A ver si acá me aparece. No, todavía no. Lo que tiene el hot stamping es que el hot stamping trabaja con una lámina, un film, un foil muy delgado, que ya viene de varios colores para hacer terminaciones especiales y se adhiere por calor, digamos, igual que otros estampados que no son foil, sino que también son tintas u otro tipo de estampados para para aplicar esta técnica. Tampografía. Este es una técnica, un sistema muy usado, muy conocido. Con solo ver estos productos impresos en tampografía, nos damos cuenta de que realmente la matriz impresora es una almohadilla revestida de una emulsión fotosensible, que es donde se le graba la figura, la forma, la imagen, por un proceso químico. ¿Y qué es lo que tiene la tampografía? Que se adapta a diferentes superficies. Y cuando hablamos de diferentes superficies, estamos hablando de juguetes, de productos, en este caso con una geometría más compleja. Esto es un cilindro, pero esto es una pelota de golf, fíjense, que tiene este facetado, inclusive que no es plano, y sin embargo el tampón, o sea, esa almohadilla, se puede adaptar a esa geometría que es más compleja. Entonces, es versátil, muy versátil, para imprimir eso y otras cosas que por ahí la serigrafía no llega, como para imprimir, por ejemplo, en las lapiceras. Yo les decía que la serigrafía la imprimía solamente así en una línea, que no sobrepasaba en su espesor, línea, cuando digo línea, línea de texto, una figurita, lo que quieran, que no sobrepasara máximo 7 milímetros, 8 milímetros, porque después empieza a curvar y ya la malla de la serigrafía no se puede curvar. En cambio, la tampografía sí, porque se adapta, abraza, digamos. ¿Ves? Fíjense, esta lapicera está impresa prácticamente en todo su desarrollo.
la topografía, el tampón se adapta a geometría compleja. Es como un sello de goma blanda, digamos, por favor no lo pongan en un examen, porque eso no es así, pero digo, hice esa analogía para que se den cuenta. Esto es casi como más blando que una goma eva, digamos, más o menos eso. Lógicamente, normalmente es para imprimir figuras planas, ¿sí? No es que no pueda imprimirse trama, pero como que esto trabaja por presión y necesita adaptarse, porque para eso se utiliza. Cuando lo que podemos imprimir en plano con otro sistema, lo hacemos con otro sistema. Por ese efecto de presión que se hace del tampón sobre el soporte, por ahí puede sufrir cierta deformación. Puede sufrir. No necesariamente que sea así. Tiene que ser así. Holografía. Bueno, hay mucho. Yo les voy a... me gustaría mandarles un video de una holografía que me mandaron, capaz que ustedes ya lo tienen, pero es una maravilla. Me lo envió una compañera de trabajo, que es una maravilla. Bien, la holografía es una... normalmente se ha utilizado, se sigue utilizando para la creación de imágenes mediante rayos láser. Es una proyección de más o menos 6 o más, pero con 6 rayos láser, que por efecto de las partículas del aire en la atmósfera generan esa sensación 3D que prácticamente se la ve como realmente sólida a la figura, salvo que por lo que le pasamos la mano por ahí o la atravesamos y ahí nos damos cuenta que es aire. Pero en realidad prácticamente tiene una solidez increíble. Hay muchos videos de Michael Jackson con un cantante actual, qué sé yo, tipos que ya murieron hace muchos años. Esas cosas son muy comunes, se buscan en internet y se las ve. Es un sistema de impresión, digamos, ¿no? Que cuando decimos sistema de impresión, yo dije bien cuando definí al principio, y muy contundentemente dije ya la característica de lo que es la impresión tradicional, por eso le decimos reproducción gráfica. Es tan gráfica la reproducción como cualquier otra, la que hacen la imprenta analógica, las digitales, las virtuales, etcétera, etcétera. El DOMES. Por eso decía que algunos de estos sistemas se suelen utilizar para terminaciones de producto. El J-Stamping se utiliza para terminación de producto. El DOMES es la aplicación de resina. Perdón, es inevitable en mi casa este tipo de cosas. Voy a cortar un minuto, si me disculpan. Bueno, siempre pasan estas cosas, me parece. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Sí, pero... Los problemas técnicos. Sí, tengo... Isabel también, en la otra materia también tiene el mismo problemita pero con los 9. perritos. Bueno, no. Acá es muy interesante, digamos. Bueno, acá Carlos lo va a dar, pero quiero decir algo sobre los sistemas especiales. Generalmente la clasificación que nosotros hacemos es una clasificación que a grandes rasgos engloba, digamos, los diferentes sistemas de impresión, de acuerdo a que, digamos, estos sistemas son como más atípicos o no encajan en la clasificación primaria, ¿no? Esto a lo largo del tiempo hemos desarrollado esta clasificación que generalmente se trabajaba desde digamos, de las superficies impresoras, y teníamos la bajo relieve, la sobre relieve, la en superficie, la en profundidad o bajo relieve, y estaban las que no
encuadraban en ninguna de esa clasificación. Y a eso se le pusieron los sistemas especiales, donde están incluidos los sistemas digitales. Pero hoy van a ver que la clase que viene vamos a dar el tema de sistemas digitales, porque ya hoy no lo podemos tomar como una generalidad de sistemas especiales, sino hoy el desarrollo de los sistemas digitales ha sido muy fuerte y hoy se utilizan muchísimo en nuestra actualidad. Entonces, bueno, la idea de los últimos años fue separarla. Van a ver esa clasificación que están incluidas, pero nosotros los vamos a volver a dar la clase que viene más en profundidad. Eso quería aclarar, Carlitos, nada más. Sí, querido, está bien, me parece bien. Me salvaste el momento. Bien, esta técnica es basada en la aplicación de resina líquida. Normalmente se utilizan por los productos que se ven, estos son muy conocidos. Fíjense que normalmente cuando uno mira el baúl de un auto y dice Macua atrás y lo ve como un pequeño relieve, normalmente están hechos con este tipo de cosas. Cuando no es metálico o no es un moldeado metálico o un roteado mecánico o digital, digamos. Entonces, esto produce, se le dice domes por el duomo. Ustedes que estudian historia o ya han estudiado historia, el duomo es como esa figura, las cúpulas de las iglesias, por eso se llama domes a este sistema. Bien, el flocker o floqueado, efecto terciopelado que se aplica sobre otro material. Es una maquinita que prácticamente sopla pelitos muy delgados de colores que normalmente son pequeñas astillitas textiles que le da un efecto terciopelado. Yo por eso puse acá este tipo de cosas que son las que más ilustran para utilizar esto. Trabaja por electricidad estática, digamos, se adhieren por estática. Hola, buenas noches. Yo me llamo Snow por si no me conocen. Yo ya tengo tiempo que le meto, pero con todo respeto ya llegó la hora que Pero, ¿qué ha pasado por acá? ¿Es peor que yo? Bien, otros especiales. Hidrografía. Este método tiene pocos años. Se aplica una película que ya tiene todas las formas, que se diluye en el agua y uno mete, digamos, introduce lo que quiere imprimir para el casco, tunear. Se utiliza mucho para el tuneado, para customizado, personalización, etcétera, etcétera. Por eso digo terminaciones del producto. Tiene que, digamos, como se dice, introducir el producto adentro y sale. Esto es un proceso que se hace muy lentamente y esa lámina se adhiere, digamos, queda adherida con lo que tenga, lógicamente, ya preimpreso o el motivo que sea, y eso se llama hidrografía. Todo esto después ustedes lo buscan, miran un videito y ya se van a dar cuenta. Solamente les queda, memorizar un poquito el concepto de cómo trabaja. Los llamados sistemas digitales, Direct Image, DI, digamos, la transferencia directa de la imagen, porque es un archivo. Los más utilizados, están haciendo unos mix nuevos sobre algunos de estos, pero en general la electrofotografía por microcápsulas, por sublimación y por inyección de tinta, ¿no? Son los más conocidos. Por láser, inyección de tinta. Después también, cosa que antes no era o parecía que no era, porque son todas cosas que se han inventado para el diseño industrial y que ya prácticamente están incorporados al diseño de comunicación visual.
Es parte de las mutaciones que ha tenido esta disciplina, de pasar de ser diseño gráfico, plano, qué sé yo, a los 3D, que ya incluso los mismos programas 3D ya se utilizan para la generación de formas que tienen que ver con la comunicación, aparte de lo audiovisual, ¿no? Las maquetadoras 3D, que son ya a esta altura bastante comunes, ya tienen algunas un par de décadas o más. Impresoras de formas tridimensionales, esta tiene más o menos unos 10 años. Digo, tiene 10 años porque se inventó más o menos hace 10 años, que trabaja por capas, digamos, para la realización de prototipos, y esto se funde en hilos de plástico, digamos, hilos son prácticamente del espesor que un hilo del tipo tanza, digamos, por así decirlo, para tomar esos espesores de acuerdo a lo que uno quiere hacer. Y lo va trabajando por capas, lógicamente, de abajo hacia arriba, y genera un prototipo. Normalmente hay otras impresoras, yo no sé si la voy a... Sí, creo que la vamos a tener por acá. Esto lo único que le queda es realmente esto para hacer prototipos que después se van a fabricar en masa con otro sistema, por supuesto, por moldeo. Porque esto trabaja, imagínense que para hacer un envase como este y fundir estos hilos, en este caso el color y después la tapa, tarda un rato. Yo las he visto trabajar en una muestra Expo Alimentec hace unos años, cuando recién salieron, en 2011. Hoy ya son muy difundidas. Tarda, qué sé yo, un buen rato, media hora, 40 minutos para hacer solo este envase. Digo, para hacer prototipos. Después, por moldeo, se hará la reproducción industrial de eso. Impresoras de tortas comestibles, impresoras de casas, de verdad, te miran televisión y busquen, no en televisión, en YouTube, ¿no? Impresoras de casa y van a ver que las casas se imprimen. Pero las casas de verdad, de escala 1 en 1. Se imprimen con el mismo sistema, en este caso, que con el hormigón, con el mismo sistema cuando ven las plumas llenando las losas, las vigas, las columnas de un edificio de pisos, de varios pisos, usted, nada más que acá, imprime todo esto. Y después que queda, poner la ventanita, la puerta, y ya tenemos una casa. Y acá también, de acá sale directo a la boca de comida, no a la boca de club de fútbol. Plotter de corte, troqueladora de láser de lámina, y el router, que es una grabadora troqueladora, porque no solo puede traspasar totalmente como para hacer, qué sé yo, figuras corpóreas, como las letras de Rigar en el centro, esas cosas, para figurarlo, sino que puede grabar una placa hasta cierta profundidad, como para tener la placa completa y, lógicamente, la información que va a tener adentro. En este caso, corta una lámina que normalmente las láminas autoadhesivas se producen para su final con esto. Bien. Hay más, pero como siempre, no los quiero agobiar y ya creo que con esto más o menos alcanza para que ustedes les pique y busquen y busquen y busquen más y más. Les ofrezco un ratito de pregunta. Me voy a poner a conversar con María Victoria y Flavio, que son los únicos que... Ah, bueno. Yo también quiero conversar. Yo tengo una pregunta. Bueno, querido, dale. Cuando estabas explicando los que utilizan calor, los sistemas, que dijiste hot stamping y demás, otro como el termograbado, la termoimpresión, que es con la plancha. Sí. Por ejemplo, si el sistema de impresión de la serigrafía usa plastisol, necesita o una plancha o un horno. Eso entraría como en una hibridación de los dos.
Sí, sí, sí. Así como les conté que, el puño seco se hace solo con una máquina, no se van a acordar, pero no importa, lo refresco. Se hace con una máquina tipográfica plano contra plano, porque es la que puede hacer presionar, digamos, para hundir la forma. También sé, porque me lo hacíamos en la imprenta de un amigo, utilizar la máquina 11 para hacer eso mismo. Entonces, esas hibridaciones de técnicas se suelen hacer. A mí me quedó acá, pero me quedó afuera porque en algún momento se tientó la diapo, que no la tengo, la placa, pero era para marcar la diferencia, lo dije, pero pasó muy rápido, entre las reproducciones termográficas, que también está el hot stamping, que no lo vi como placa, pero para marcar la diferencia de lo que es un estampado por calor de una determinada figura en un material determinado, que es la del hot stamping, que es más específicamente de láminas especiales, un film muy, muy delgadito. Es un foil, claro, que es muy delgado y que normalmente se utiliza. Yo tengo acá unas impresiones que me dejó Hugo Santarciero hace unos años. Es una espada. Yo no mencioné de hacer terminaciones realmente muy especiales, cuando mencioné tintas, oro, plata. Normalmente las tintas con el color de los metales se utilizan el foil no las tintas, sino se utiliza el foil de hot stamping. Entonces, tengo una espada donde tiene el puño ¿cómo se llama? La espada propiamente dicha, de color plata, no sé cómo se le llama eso que traba el puño. Guardamano. Bueno, sí, mira, sabe, es un espadachín. Ha Bueno, batido a el duelo. guardamano, está bien, el guardamano, ese de un foil color oro, y bueno, y después el puño que se echó impreso. Bueno, te preguntaba, Que es ¿sabes por qué, distinto Carlos? hacerlo Porque con tinta. había visto diferentes técnicas, porque las Heisenberg los que tienen imprenta y tienen las minervas esas, las han adaptado a lo que es el hot stamping a veces, pero Sí. también, si no tenés justamente una máquina tipográfica, lo que puedes hacer es imprimir en una impresora toner y ponerle el foil arriba y pasarlo por una laminadora. También. No tiene el bajo relieve, pero funciona el foil ahí. Está bien. Todo se puede hacer artesanalmente y teniendo las máquinas, y sobre todo las más viejas, porque son todas fierros, donde se pueden hacer muchas cosas. Y además se atan con alambre, y además se consiguen las tuercas, cosa que después en lo digital, entonces ya no, hay que cambiar el cartucho completo, el toner completo, y si no la máquina completa. Y apreté de medidas. No es que estoy muy romántico con lo que es lo que había antes, siempre, tiempo pasado siempre fue mejor. Pero digo, más que nada, en la Argentina nos hemos acostumbrado toda la vida, siempre, cuando digo toda la vida no es por la mía, sino del país, a que nosotros comprábamos máquinas alemanas, impresoras, y después cuando se rompía, no encontrábamos el cachito de tuerca que iba en alguna parte. Y teníamos que, en cambio acá, a la Argentina, estábamos con el hambre o encontrábamos el tornillo que corresponda, cosa que en Europa esas cosas no se hacen. Pero acá sí, nos hemos acostumbrado a eso, entonces el ingenio nos ayudó también a misturar, hibridar técnicas para imprimir y eso. En fin, ¿algo más? Daniel quería hablar, me parece. Yo le quería preguntar sobre el vinilo termotransferible. Ajá. ¿Entraba también en eso? ¿Y en qué clasificación entraría eso? Dentro de los especiales, pero el termotransferible, mientras diga termo, es por calor, así que entra dentro de esa categoría. Perfecto.
Me meto, ¿Sí? perdón. Eso es Dale. sublimación, digamos. Es un sistema, bueno, en sublimación tenés dos modelos, el que hace, digamos, la impresión de sublimación en impresora y el método indirecto, que es el que vos decís, digamos, que son vinilos termotransferibles, que tenés que aplicarle calor para que se fundan sobre Para la que tela. No sé si eso es lo que explicás. Digamos, es un sistema digital, híbrido, eh, porque, digamos, hay varios pasos. No es una impresora que imprime directamente, sino que estás utilizando un vinilo que primero cortás, luego lo posicionás sobre la prenda y por acción de calor, que es una plancha que ya viene, transferís. No sé si esa es tu pregunta. es un estampado en caliente, nada más que una lámina de vinilo. O sea, Sí, 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 perfecto. Eso era, eso era. sí, sí, sí. Yo por eso dije al principio, hice esa salvedad, de que realmente hay muchos modos de hacer estampados, digamos, sobre todo las características de lo que se llama estampado. Los estampados en frío y estampados en seco. Para lo cual la industria ha ido denominando ante cada invento que más o menos difería del otro, en estas técnicas tan variadas, les ha puesto un determinado nombre. Lógicamente que después en la jerga, en lo común, se van transmitiendo así. Hay dos palabras que tenemos que conocer, más que nada conceptualmente, no por la realidad. Todo lo que sea termo es por calor y todo lo que sea foto es por transparencia. Digo esto porque la fotografía trabaja por transparencia, que sea digital, analógica, trabaja por transparencia, por luz, por supuesto. Foto es luz, ¿no? Y la luz es transparencia. Bueno. ¿Vos no tenés a mano el libro de Hugo Santarciero, el de producción gráfica, Kili? Acá no, ahora no lo tengo. Ah, Tendría que ir a buscarlo. no, está bien, no hay problema. Porque ese libro de tapa rosado, magenta, un magenta rosado, digamos, tiene las letras producción gráfica hechas en domes, digamos, negro. Sí. ¿No? Es Por resina. O sea, ahí, uno lo toca, también se despegan, por supuesto, ¿no? Se despegan Ya no le bastante. quedan letras ya al libro. Ya no le quedan quedan dos. letras. Contado por el mismo autor, digamos. Sí, en la Universidad de Río Negro hay grabado como charlas distintas de diseñar el futuro y una está Hugo, creo que es la primera, que habla sí, sobre seguro. ecotintas y eco-packaging. Así es. Y ya Kili, capaz que fue a buscar eso. En algún momento, hasta el 2011 o 2013, no me acuerdo, hacíamos la jornada de tecnología y venía Hugo todos los años. Después, por cuestiones económicas y esas cosas, ahí está, ven, mostralo, Kili. Acá lo encontré. Les tuve que Pasarle pegar los las dedos, letras. Les tuve que pegar las letras porque se despegan. se despegaron, sí, se despegaron. Pensé que la pegaste derechita, Kili. Sí, Me gusta Ráfica, digo. quedó. Sí, sí. Pasa en eso, en un llavero no pasa, por supuesto. Eso es como recién prácticamente para darle manija a la técnica de impresión, Hugo hizo su libro. Es más, la anécdota es que toda la familia, él, la mujer y los hijos, pegando las letras a mano en las tapas de los libros, ¿no? Que estaban impresos en offset, qué sé yo. Pero bueno,